En el programa de hoy, obispos de Puerto Rico se pronuncian tras renuncia del gobernador Rosselló. En Argentina, obispo advierte que votar por candidatos que apoyan aborto es participar de este crimen. Y Papa Francisco nombra a Christiane Murray como nueva vicedirectora de la Oficina de Prensa del Vaticano. Un día lleno de información, como siempre, en su programa EWTN Noticias. Gracias por estar con nosotros. Soy Eddie Rodríguez Morel. Yo, Isabel Díaz Monsalve, y terminamos esta semana llevándoles la información de la Iglesia. Empezamos el programa con noticias de Puerto Rico, donde los obispos de la isla se pronunciaron tras darse a conocer la próxima renuncia del gobernador Ricardo Rosselló. Los obispos de Puerto Rico emitieron una declaración luego de que el gobernador Ricardo Ricky Rosselló anunciara su renuncia, la cual se hará efectiva el próximo 2 de agosto. Como se sabe, miles de puertorriqueños salieron a las calles a protestar durante días tras la filtración de 889 páginas de un chat privado entre el gobernador y sus colaboradores en la aplicación Telegram. En la conversación, Rosselló y otros proferían insultos contra homosexuales, mujeres y adversarios políticos. Hoy les anuncio que estaré renunciando al puesto del gobernador, efectivo el viernes 2 de agosto del 2019, a las 5 de la tarde. Además, el gobernador de la isla manifestó su deseo de que su decisión sirva como un llamado de reconciliación ciudadana. A raíz de esto, los obispos puertorriqueños invitaron a los ciudadanos a mantener la serenidad y el equilibrio democrático que amerita este periodo de transición. Asimismo, pidieron hacer de este momento una gran oportunidad para unirse como pueblo y trabajar juntos en la búsqueda del bien común para superar la corrupción, la violencia y otros males. Tras desearle lo mejor a Rosselló, los obispos pidieron la intercesión de la Virgen por quienes asumirán el nuevo gobierno. Y en Argentina, el obispo auxiliar de Santiago del Estero manifestó que votar por candidatos que apoyan el aborto es participar de este crimen. El obispo auxiliar de Santiago del Estero, en Argentina, Monseñor Enrique Martínez Osola, advirtió a los fieles que votar por candidatos que apoyen el aborto es participar de este crimen abominable que atenta contra la familia. El prelado dijo estas palabras de cara a las elecciones del 27 de octubre, en las cuales los argentinos elegirán al nuevo presidente, diputados, senadores y legisladores, entre otras autoridades. En ese sentido, Monseñor Martínez Osola recordó a los sacerdotes que, como representantes de Cristo, tienen la obligación de advertir con firmeza a los fieles sobre el gran peligro moral que significa elegir a quienes apoyen la muerte de los niños en el vientre, y pidió que no falte en sus homilías resaltar la importancia de aquello que está en juego. Por otro lado, el prelado destacó el trabajo de los grupos Provida en todo el país, los cuales trabajan para que en estas elecciones se opte por valores cristianos y fundamentales como la vida, la familia, la honestidad y la verdad. En las elecciones pueden haber muchos temas importantes en discusión, pero el más fundamental es el derecho a vivir. Sobre eso se construye lo demás. Sería como decir que, bueno, quiero que mi casa tenga buenas puertas y buenas ventanas, pero descuido los cimientos. Los cimientos son el derecho a la vida. Por lo tanto, nosotros los católicos hacemos valer ese derecho, reconociendo que lamentablemente el Estado se ha convertido en un arma letal contra el ser humano por nacer. En otras noticias les contamos que el Papa Francisco nombró como vicedirectora de la Oficina de Prensa de la Santa Sede a la doctora brasileña Christiane Murray, quien trabajará al lado del director Matteo Bruni. La nueva vicedirectora es licenciada en Administración de Empresas y Marketing de la Pontificia Universidad Católica de Río. Entró a Radio Vaticano en 1995 y desde entonces ha formado parte del equipo que transmite programas diarios para Brasil. Además, escribe en la versión portuguesa del portal Vatican News. En los últimos 10 años, Murray ha dedicado especial atención al compromiso de la Iglesia en la Amazonía y en abril de 2018 comenzó a colaborar con la Secretaría General del Sínodo de los Obispos como preparación a la próxima Asamblea Sinodal para la región panamazónica. Por otro lado, en el Hospital Pediátrico Bambino Gesù, el secretario de Estado del Vaticano reiteró el llamado a custodiar siempre la vida. En presencia del secretario de Estado del Vaticano, cardenal Pietro Parolin, el Hospital Pediátrico Bambino Gesù, perteneciente a la Santa Sede, presentó los resultados de sus actividades sanitarias y científicas, además de su informe social 2018.
Las cifras publicadas demuestran un aumento en las hospitalizaciones, la atención ambulatoria, incremento de trasplantes y en la producción científica. Al respecto, el cardenal Parolin felicitó a todos los contribuyentes por este logro y los invitó a no detenerse en su labor, ya que, según indicó, es importante que esta tendencia hacia la excelencia no se desvanezca. Por otro lado, el purpurado precisó que no se debe olvidar que los niños, los jóvenes y sus familias son y deben seguir siendo el centro de cada actividad y cada iniciativa que se emprenda, porque tal como dijo el Papa Francisco en mensajes anteriores, los que cuidan de los más pequeños están del lado de Dios y vencen a la cultura del descarte. Asimismo, invitó a los miembros del hospital a superar el peligro de las divisiones y del protagonismo, instando a todos a desempeñar su propio rol con conciencia y con humildad. Por otro lado, para celebrar los éxitos del 150 aniversario del Hospital Pediátrico Bambino Gesù, el próximo 20 de noviembre se organizará una noche de estrellas para el Niño Jesús, con el objetivo de recaudar fondos para el nuevo Instituto de Cáncer y Trasplantes. Y ahora nos conectamos vía Skype con Luis Soto, director del Ministerio Hispano del Instituto Agustino en Denver, quien nos hablará sobre el curso bíblico Lectio San Marcos, que dictará en línea a través de la página catholic.net. Luis, bienvenido a EWTN Noticias. Muchas gracias, Isabel. Es un honor estar aquí. Luis, cuéntanos en qué consiste este curso bíblico Lectio San Marcos y qué se busca transmitir a través de él. El Instituto Agustino por muchos años se dedica a promover oportunidades de formación para los católicos laicos en todo el mundo, y la serie Lectio es una serie de estudios bíblicos que llevamos tiempo grabando, sobre todo en inglés, pero ahora está en español. Hicimos un estudio bíblico sobre el Evangelio de San Marcos. Son 10 episodios de estudio, digamos 10 clases, 10 sesiones de media hora cada una, en donde los que se inscriban a este curso a través de catholic.net, como lo dijiste, podrán recibir cada semana una de estas clases. Luis, y para que las personas se enteren un poco más sobre este importante curso, ¿nos podrías comentar sobre algunos de los puntos más resaltantes que se abordarán? Bueno, hablamos sobre la historia del Evangelio, pero sobre todo lo que rescatamos es la influencia de San Pedro en el Evangelio de San Marcos. Marcos, un discípulo de Pedro que le escribe a los cristianos que están en Roma, que están perseguidos. Es un evangelio que le habla a los cristianos que están en sufrimiento, a los cristianos que van a enfrentar a la cruz, a los cristianos que tienen miedo. Es un evangelio de gran esperanza, porque pide que sigamos a Jesús por el camino, y ese camino es un camino de la cruz. El subtítulo que le pusimos es San Marcos, la fe vence el miedo. Entonces creemos que a través de la fe podemos aprender del Evangelio de San Marcos, que a través de la fe no hay miedo que nos detenga. Y finalmente, Luis, para todos los interesados, ¿cómo pueden hacer las personas que quieran participar de este curso? Solamente tienen que ir a catholic.net o en español es.catholic.net, o buscar la versión en español, darle clic a donde está la imagen del curso del Evangelio de San Marcos e inscribirse. Y cada semana, además del video de media hora de la clase, recibirán una guía de estudio para cada una de las clases, que contiene no solamente las preguntas para profundizar esa clase, sino tarea para los próximos 5 días. Así que es un estudio muy completo. Quien lo lleve, quien se inscriba, será un experto del Evangelio de San Marcos. Luis Soto, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en EWTN Noticias, y esperamos que muchas personas se puedan inscribir a este interesante curso. Muchas gracias a ti. Dios les bendiga. En otros ámbitos, un sacerdote y un miembro de la comunidad cristiana católica de Nigeria cuentan la terrible persecución religiosa que vive su país. Veamos este testimonio que nos comparte la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada. I saw many corpses and injured persons that were macheted by the Fulanis. The herdsmen come during the night and they torch and burn the whole village with people, churches and everything. My own parish, you will not see any church in the villages. Buildings all destroyed by them. A tragedy that's unfolding in front of our eyes. And the Western countries seem to be reluctant to do anything about it. In fact, I may say that they are turning a blind eye onto that. We as Christians cannot do so. These people are suffering as we speak. When the Fulanis come, starting shooting, and many people
were killing in the village, including my brother. I was also left and dead. It was on my birthday when the Fulanis came and attacked us where I slept under the rubbish. They used the word Allahu Akbar. God is great. So if you are coming to fight a particular group, why using that word? Using that word implies that they are fighting the Christians. We call on international communities and organizations to look into our problem. The government might have tried in so many ways, but it's not enough because it's still ongoing. We call on people to also support ACN so that they can reach those who are really in need, like us, especially in Nigeria. ¿Qué es lo que hace que la persecución de los cristianos en países en vías de desarrollo no sea noticia? Bueno, en primer lugar, porque no sucede en Occidente, no sucede en los países desarrollados donde sí sería noticia por días. Y además porque lamentablemente hay un sesgo en los medios que tienden a favorecer políticas como el aborto o la normalización de las conductas homosexuales y encuentran en los cristianos su enemigo cultural para desestimar o considerar que no hay que darle prensa a los cristianos como una minoría perseguida, dado que subconscientemente ellos creo que se dan cuenta de que ellos mismos, los medios en Occidente, persiguen a los cristianos. Pero la realidad de la persecución en África la vemos muy patentemente, gráficamente, concretamente en esta situación que lamentablemente es frecuente. Y mira, Ayuda a la Iglesia Necesitada, que es esta fundación que justamente llega hasta esos lugares donde están los cristianos perseguidos, nos muestra la realidad. Si no fuera porque hay instituciones así que trabajan por ellos, de verdad nosotros no sabríamos ni tendríamos idea lo que le pasa a estos hermanos, que son hermanos nuestros, que además están ahí y que solo lo único que hacen es que viven su fe y que tratan de vivir su fe con tranquilidad, en paz, pero no lo pueden hacer. Es increíble que haya personas que se tengan que esconder, como en los primeros tiempos de la iglesia, para poder vivir su fe en este mundo ahora. Así que realmente, pues, apoyemos siempre a esos cristianos, veamos siempre Ayuda a la Iglesia Necesitada, colaboremos con lo que podamos, recemos por ellos, porque a veces es increíble y nosotros creo que a veces no podemos ni imaginarnos, hasta que podemos escuchar esos testimonios, no podemos ni imaginarnos lo que viven esos hermanos nuestros. El vínculo de la fe y de ser hijos de Dios es más profundo que el vínculo de la sangre. Reconozcamos que nuestra familia está bajo ataque en estos países y que Ayuda a la Iglesia Necesitada está haciendo la diferencia para ayudarlos. Ayudémoslos también. Ahora tenemos que hacer una pausa, pero al regresar, en México, un sacerdote resulta herido de bala luego de un ataque contra un taxista. Y en Venezuela se llevará a cabo un campamento nacional que reunirá a monaguillos. Ya regresamos con más información en EWTN Noticias. Seguimos con más información y nos vamos hasta México, donde se encuentra nuestro corresponsal Diego López Colín, quien nos trae información sobre un encuentro de pastoral juvenil en el que participaron cientos de jóvenes. Adelante, Diego. Hola Isabel Oladi, los saludo desde la parroquia de San Felipe de Jesús, el primer santo mexicano y uno de los patrones de la juventud mexicana, para contarles que cientos de jóvenes se reunieron para planear el rumbo que llevará la pastoral juvenil los próximos años. Con la participación de más de 300 jóvenes y sacerdotes de todo México, finalizó la Asamblea Nacional de la Pastoral de Adolescentes y Jóvenes en la Prelatura del Salto en el estado de Durango. El objetivo fue fortalecer el camino de los jóvenes en el país y por ello los coordinadores y equipos diocesanos de pastoral juvenil de las 93 diócesis y las 6 prelaturas mexicanas reflexionaron sobre el proyecto global pastoral y la exhortación apostólica Christus Vivit. Cabe destacar que esta Asamblea Nacional es la instancia más importante para la pastoral de adolescentes y jóvenes, ya que aquí se revisa y se profundizan las acciones que se tomarán para un futuro. En otras noticias les comento que ante el desabasto de medicamentos que hay en todo el país, en los hospitales de gobierno, la Iglesia ha tomado un papel muy importante
Mientras se agrava la situación en todo el país, provocando la cancelación de cientos de cirugías y consultas médicas, la Fundación Diocesana de Cáritas, a través de su programa de banco de medicamentos, repartió medicinas a personas, centros comunitarios, centros penitenciarios, organizaciones de la sociedad civil y organismos gubernamentales, entre otros. Tan solo en la Arquidiócesis de Monterrey, durante el 2018, se distribuyeron 150.469 medicamentos y 26.750 productos de salud. Cáritas provee servicios integrales y accesibles a la población más desprotegida de la comunidad para ayudar a resolver el gran problema de salud que hay en el país. Para finalizar, les comento una lamentable noticia, y es que un sacerdote fue herido de bala debido a un ataque contra un taxista enfrente del Seminario Mayor en la diócesis de Cuernavaca. Los hechos se registraron en las puertas del Seminario de San José Chamilpa, lugar donde se realizaba el Encuentro Nacional de Pastoral Penitenciaria. El padre Juvenal Candia de la diócesis de Tlapa se disponía a tomar un transporte que lo llevaría al sitio donde se estaba hospedando cuando le alcanzaron 2 balas que estaban dirigidas a un taxista. Un disparo mató al conductor al instante, mientras que el sacerdote querido. Gracias a Dios el presbítero ya se encuentra fuera de peligro. Por otro lado, frente a lo sucedido, tanto la diócesis de Cuernavaca, lugar donde se desarrolló el hecho, como la diócesis de Tlapa, condenaron el acto de violencia y exhortaron a los fieles a elevar una oración por los afectados y por la paz en el Estado. Amigos, esta es toda la información que tengo desde Ciudad de México. Les mando un fuerte abrazo a todos en el estudio. Reporto para EWTN Noticias, Diego López. Muchas gracias, Diego, por la información. Qué triste que la violencia siga cobrando vidas en México y siga dejando tantos heridos, en este caso este sacerdote que pues nos alegra que él se haya salvado, pero también lamentamos muchísimo que el taxista pues haya muerto. Una violencia que no solo que destruye las familias y que destruye toda la sociedad, porque es algo que no deja avanzar. Yo lo he vivido muchísimo también. Yo vengo de un país donde muchos años ha sido también muy violento y sé cómo se pueden destruir las vidas de las personas a causa de esto. La inseguridad que vive lamentablemente gran parte de la población mexicana también se refleja en la inseguridad sanitaria. O sea, está colapsando lamentablemente el Estado por esta ola de violencia y de corrupción, de modo que se cancelan operaciones y la Iglesia tiene que asumir ese vacío como normalmente ha hecho la Iglesia. Es una pionera en brindar servicios que el Estado aún no brinda y además también en llenar vacíos que el Estado ya no puede suplir. Así es que, amigos, qué importante la labor de la Iglesia. Se ha hecho un mapa recientemente, hay un sitio web que en México presenta todas las obras sociales de la Iglesia y es increíble ver cómo se enciende el mapa de la nación con todos los lugares en los que la gente puede recibir ayuda concreta. Además, Eddie, en México, que también tenemos todo un panorama de migración muy difícil, así que también preocupa cuando se habla de estos servicios sanitarios y dices, Dios, ¿cómo van a hacer? Porque también hay mucha gente que llega en búsqueda de ayuda, en salud, y no se tiene lo necesario. Así que sabemos también por eso que Cáritas trabaja frecuentemente en la ayuda, en salir al encuentro de todas las personas que lo necesitan. Así es. Cambiamos el tono de la información para contarles que en Venezuela se realizará el primer Campamento Nacional de Monaguillos en el marco de los 400 años de la fundación del pueblo de Timotes en Mérida. Veamos. A través de un comunicado, la Conferencia Episcopal Venezolana dio a conocer que con motivo de la celebración por los 400 años de la fundación del pueblo de Timotes ubicado en Mérida, un grupo de acólitos de la parroquia Basílica Santa Lucía organizará el primer campamento nacional de monaguillos que se realizará del 9 al 11 de agosto. Las inscripciones están abiertas y se pueden realizar a través de animadores, referentes de movimientos, entre otros integrantes de la parroquia. El lema que acompaña la jornada es Servidores del altar, corazones de esperanza, protagonistas de la historia, e indica 3 aspectos fundamentales que tiene el monaguillo dentro de la vida de la Iglesia, que son el servicio, la esperanza y el futuro. Cabe indicar que el encuentro cuenta con el apoyo del arzobispo de Mérida, cardenal Baltasar Porras, y la convocatoria se realiza hace algunos años atrás en Mérida. Y con el fin de crear conciencia en la población, el Banco de Alimentos Diaconía, una de las filiales de la Arquidiócesis de Guayaquil, inauguró el Construction, construcción con latas, una competencia de colecta de alimentos que combina la creatividad y solidaridad para ayudar a los más necesitados. Con el fin de crear conciencia sobre el desarrollo sostenible, Hambre Cero, promovido por las Naciones Unidas, el Banco de Alimentos Diaconía, una de las filiales de la Arquidiócesis de Guayaquil, inauguró el Construction.
una competencia y colecta de alimentos que combina la creatividad y solidaridad para ayudar a los más necesitados. Este concurso, que se realiza cada año en más de 150 ciudades alrededor del mundo, cuenta en esta zona ecuatoriana con la participación de 10 colegios y 5 universidades de Guayaquil y San Borondón, los cuales vienen exhibiendo en escuelas y centros comerciales sus esculturas hechas a base de alimentos enlatados. Uno de los concursantes, May Valareso, estudiante de la carrera de Ingeniería Industrial de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, contó que construyó su obra artística con ayuda de sus compañeros y que esta representa una esperanza o brote de vida. Nuestra escultura está diseñada con latas donadas por los estudiantes politécnicos y también latas que nos donaron empresas que se sumaron a esta causa de ser mejor, de que la humanidad crezca. ¿Cómo crece la humanidad? Siendo mejores con el resto. Según se dio a conocer, los jurados elegirán 3 esculturas, tanto de los colegios como de las universidades, y se premiará a las mejores de cada nivel educativo. Al finalizar la competencia, se espera recolectar más de 30.000 comidas enlatadas, que posteriormente serán donadas al Banco de Alimentos Diaconía, que se encargará de distribuirlas entre sus 56 instituciones sociales beneficiarias. Ahora les presentamos un análisis de nuestro director Alejandro Bermúdez acerca de las afirmaciones del cardenal Marx y el padre James Martin, en las que promueven ideas contrarias a la enseñanza y las normas de la Iglesia. Veamos. Saludos hermanos de EWTN Noticias, soy Alejandro Bermúdez y en este editorial quería comentarles algo que está sucediendo con más frecuencia entre nuestros hermanos católicos de los países más desarrollados. Pienso en Estados Unidos o en Alemania, por ejemplo. En Alemania el cardenal Paul Marx, que ya conocemos, y que es un entusiasta de cambiar aspectos importantes de la doctrina, dijo que había que comenzar a considerar la posibilidad de que otras personas predicaran en vez de el sacerdote durante la misa. Y en la fiesta de Santa María Magdalena, que celebramos esta semana, en Estados Unidos, el padre James Martin, que como saben ustedes es un sacerdote bastante controvertido en cuanto a su deseo de cambiar las normas de la Iglesia respecto de la homosexualidad, decía: ¿cómo podemos perdernos de predicadores como Santa María Magdalena? ¿Cuántas Santa María Magdalenas hay por ahí? Y imagínense doctoras, profesionales, madres de familia, ingenieras, artistas que podrían estar predicando. Y predicando en misa, pues, porque yo conozco un número importante de predicadores, de personas que son invitadas a predicar, a anunciar el Evangelio, entre ellos quien les habla, y no veo cuál es la necesidad de que esto se tenga que realizar en misa. Pero no escuchen mi argumento. Una de las conferencistas juveniles más famosas de Estados Unidos, que debe estar registrada especialmente en la época del verano norteamericano, como es esta época, digamos, entre mediados de mayo hasta finales de agosto, ¿no? Casi medio año, debe tener 3 o 4 conferencias a la semana, ¿no? Y ella es joven, pero está casada, tiene una bebita y se las arregla a viajar con su esposo, con la bebita, para dar estas conferencias. Y ella dice: mira, como soy relativamente conocida en los Estados Unidos, y lo es, alguna vez el párroco de mi parroquia en Nueva Orleans, donde ella vive, le ha dicho, oye, ¿no quieres dar unas palabras? Y ella ha dicho, no, yo puedo dar anuncios antes de misa o después de misa, que es lo que me corresponde. Yo soy una conferencista católica y no veo ninguna necesidad de tener que pararme a hablar durante la misa, porque ese es el papel del sacerdote. Hermanos, nosotros sabemos que algunos de nuestros sacerdotes no preparan bien la homilía, son un poco aburridos, repiten las ideas, se extienden demasiado, o en algunos casos solamente cuentan chistes, o la mayoría de sus homilías se vuelven entretenimiento y más payasada que edificación. Es cierto, pero la solución
no es que traigamos a otros payasos o a otros aburridos, esta vez laicos, es que insistamos en la renovación de la identidad sacerdotal. Parte del sacerdote es ser, como dice su nombre, sacerdote, profeta y rey. Y como tal, él tiene que gobernar, proporcionar los sacramentos y enseñar. Entonces, alentemos la buena homilética, alentemos la buena formación de los seminaristas para que den buenas homilías y ampliemos los espacios para que laicos y laicas, como las que menciona el padre James Martin, tengan ocasión para hablar a grandes multitudes. Eso no necesita ser en la misa. En la misa tenemos una cabeza que es Jesucristo, y Jesucristo es representado por el Alter Christus, que es el sacerdote. Los dejo en compañía de EWTN Noticias. Gracias, Alejandro. Si hay sacerdotes que no pueden dar una buena homilía, bueno, eso todo lo hemos experimentado, la solución no es reemplazarlos, es formarlos bien. O sea, cuando se lamenta el cardenal Marx de que, en fin, no quisiera que hubieran mejores homilías, bueno, dedícate a formar a tu clero y asegura que además este clero transmita la verdad católica, la doctrina católica, que es lo que necesita la gente para vivir. Es tan lamentable escuchar a veces gente que dice que el sacerdote no me da nada para la vida, por lo tanto voy a buscar un pastor protestante que sí me da para la vida. ¿Dónde está la doctrina que las personas necesitan para fortalecerse espiritualmente? Eso debería ser la prioridad y no hacer experimentos que además desdicen la labor, la responsabilidad ministerial el sacerdote de predicar la palabra de Dios en el contexto de la misa. Además que lo que está haciendo es dividiendo y cambiando la enseñanza de la iglesia, y eso confunde más y aleja a las personas. Así que, bueno, esperemos que esto pueda cambiar y rezamos para que las personas y los sacerdotes, recemos muchos por los sacerdotes y acompañémoslos para que puedan llevar a cabo su misión a cabalidad y que puedan ser personas que anuncien el Evangelio y que puedan dar ese testimonio de Dios. Y también podemos encontrar buenos libros católicos y regalárselos a nuestros sacerdotes para que ellos también tengan eso como parte de su cultura y también puedan comunicarlo a los demás. Y bueno, amigos, llegamos al final del programa por el día de hoy. Gracias por acompañarnos. Amigos, no dejen de seguirnos en las redes sociales que aparecen en pantalla y en ewtnnoticias.com. Hasta pronto.